Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Y el libro de Deuteronomio, capítulo 6, hay unas instrucciones allí. Vamos a leer del verso 1 para contextualizar al verso 7. ¿Me acompaña? Yo no sé su Biblia, mi Biblia en las letras negras, que están así como de título, dice el gran mandamiento. Vamos a leer. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Verso 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Puede sentarse. Cuando Dios le prometió al pueblo de Israel que le iba a dar la tierra prometida, después de sacarlos y llevarlos por el desierto, después de que murió Moisés, Dios quiso introducir al pueblo a la tierra y levantó a Josué, sucesor de Moisés. Y el pueblo está a punto de recibir la promesa que Dios le había hecho al pueblo. Es decir, esta generación era la generación que no la misma que había salido de Egipto, pero era la que iba a tomar posesión de la promesa de Dios. Y la preocupación en el corazón, por decirlo de alguna manera, en el corazón de Dios es que la generación que va a tomar posesión de la tierra tenga el gran mandamiento claro en su corazón. Y Dios levanta al pueblo y le habla y le da una instrucción específicamente a los padres. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7, dentro de un marco sociohistórico de la época bíblica, no está referido a las madres y a las mujeres. Está referido específicamente a los pueblos, a los padres, aunque va en general un mensaje para todo el pueblo. No sé si me hago entender. Dios quiere enfáticamente que los padres de Israel comprendan, este es el gran mandamiento. O sea, usted le puede enseñar ciencias, artes, matemáticas de la vida, pero sobre todo tienes que enseñarle esto a tus hijos y que ellos lo lleven en su corazón. Yo voy a decir algo, los que están conmigo desde el 2019 posiblemente ya dicen, pastor, es la misma historia todos los años. Pues permítame otra vez repetirla. Y es la historia del niño que junto a su papá caminaba por un monte y iba por un camino angosto en la montaña, y al ver lo difícil del camino, el papá se da vuelta hacia atrás, pendiente de su hijo, y le dice las siguientes palabras a su hijo. Le dice, fíjate bien dónde pisas. A lo que el niño rápidamente le contestó a su papá con las siguientes palabras. Papá, fíjate bien dónde pisas tú, porque yo solo sigo tus pisadas. Cuando yo era muchacho, hace poco, en el campo donde yo me crié, en Ciales, Puerto Rico, hay un árbol que se llama el yagrumo. A lo mejor algunos de ustedes lo conocen. El yagrumo tiene una hoja peculiar, grande, así como, digamos, como en forma de una mano, como un trébol, pero es grande. Y esa hoja tiene una peculiaridad, y es que la hoja, cuando se seca,
tiende a tomar dos tonos. Por un lado se hace blanca y por el otro se hace marrón. Por eso el dicho, fulano es como la hoja del yagrumo, tiene dos caras, ¿no? Pero ese no es el tema de hoy. Cuando yo iba con mi papá a sacar ñame a la finca, pues el trabajo de él era descubrir dónde estaban los ñames. Es un tubérculo, no sé si todos saben o alguien que nos pueda escuchar a través de las redes, como la yuca que crece en la tierra, ¿no? Entonces papá iba y él descubría ya con su conocimiento de campesino y decía, aquí hay ñame, y comenzaba a escarbar. Y ya luego cuando veía que la cosa estaba un poco fácil, me decía, dale tú ahí, sácalo, y yo voy a seguir más adelante para ir entonces a buscar otra ñamera, más ñames. Entonces papá me dejaba ahí, yo era niño, yo le estoy hablando que yo era un niño, quizás como Jay-Z, un niño. Era su forma de criarme, ¿no? Y claro, él me dejaba solo, pero no me dejaba solo. Él se conocía aquello como la palma de su mano porque se había criado en esas tierras y demás y sabía que no había peligro. Y yo era un niño y yo comenzaba ahí a hacer, y ya luego él me decía, cuando termines ahí, fíjate en el camino y me vas a encontrar. Y lo que hacía papá era que él tomaba las hojas de yagrumo y según desde donde él me había dejado hasta donde él se encontraba, él dejaba una hoja blanca, una marrón, una blanca, una marrón, una blanca, una marrón. Y podían ser distancias grandes, a veces era hasta el río. Y yo cuando iba ya muchachito y uno ciertamente un poco preocupado, yo veía la soca y me inspiraba y me daba cierta seguridad. Y yo decía, ok, por aquí es. Y efectivamente nunca me perdí. Llegaba siempre a donde estaba papá. Amado, el tema de hoy es el ejemplo y el poder del ejemplo de un padre. Los hijos siguen al ejemplo de sus padres. Los hijos imitan lo que ven hacer a sus padres. Y por esta razón es que un padre sabio es aquel que se esfuerza en hacer todo lo posible por darle un buen ejemplo a sus hijos. Y mientras más tiempo el hijo, generalmente, mientras más tiempo pasa con papá, más aprende de sus comportamientos, de sus actitudes, de sus decisiones, de sus desilusiones, de cómo tratar a las mujeres, de cómo tratar a los ancianos, de cómo comportarse en la iglesia. Todo eso lo aprende un hijo de un padre. Ahora, un buen padre es aquel que pasa tiempo con sus hijos, que le cuenta historias a sus hijos, que juega con sus hijos, que los escucha y muchas otras cosas más que pudiéramos añadir. Hay un común denominador en nuestras culturas, en Latinoamérica, los hispanos, y es que hay una cultura de machismo en la cual muchas veces el padre simplemente transmite lo que recibió de su padre y hace muchachos machotes así, ¿no? De esos que son bien machotes. Y luego esos machotes se convierten en padres y tienen hijos y pasan el batón y hacen otros machitos, ¿no? De hecho, en mi familia se acuñaba esa manera de llamar a los hijos, machito, como que usted es un macho. Yo recuerdo a mis tíos decirle, usted es un macho, usted no llora. Y como eran chiquitos, pues le decían machito, ¿no? Eso suena hasta un poco cómico, pero eso es lo que se transmite luego a nuestros hijos. En muchos hogares, las madres están frecuentemente con sus hijos y les ayudan a hacer las asignaciones, las tareas, la cocina, pero no siempre sucede lo mismo con los padres. El padre tiende a ocuparse más de las cosas más importantes o relevantes, como la provisión para la familia, el alimento, el techo, los biles, ¿verdad? Como hacía ahorita aquí el papá que estaba aquí, el agua, la luz, la renta, eh, la educación y así sucesivamente muchas áreas. ¿Están mal? No, no están mal, pero el sistema de alguna manera absorbe a los padres y está diseñado el sistema de esta sociedad donde el padre es esa figura que se ve absorbido o se ve de alguna manera empañado por el brillo de la madre que está presente todo el tiempo en la casa.
Lo cierto es que la figura de un padre produce seguridad y da un sentido de que todo está bien. Yo no sé cuántos recordarán cuando estaban pequeñitos y se enfermaban y llegaba papá o mamá, usted se siente de alguna manera como que, ok, no estoy solo, e inspira un sentido de protección, de seguridad. Por eso vemos que de pequeño nuestros hijos les gusta que los papás los carguen, así como llevan ese chiquitín ahí, que los lleven en los hombros, que los lleven de paseo, que los monten a caballito. ¿Cuántos se acuerdan? Es decir, que el papá lo montaba a uno aquí y empezaba a jugar con uno y todo eso. Estos pequeños detalles son los que hacen que nuestros hijos sean hijos felices, hermanos. A veces nos rompemos la cabeza y nos rompemos el lomo por darle a nuestros hijos lo mejor y le robamos lo mejor. ¿Entendió, no? Es una paradoja. Y esto es un modelo que yo lo veo una y otra vez en mi familia, allegados, amigos, en la iglesia. Es que yo me esfuerzo por darle a mis hijos lo que no tuve. Oye, si lo que no tuviste te hizo a ti un buen hombre, una buena mujer, cuidado con lo que le vas a dar a tus hijos, ¿no? Y entonces, hermano, algo que le puedo asegurar es que cuando papá está cerca, los hijos normalmente están pendientes, observan a papá mucho más de lo que papá se da cuenta, o mucho más de lo que él puede pensar. Yo recuerdo, y esto lo he compartido antes, mi papá abría así el bonete, hood de lo que era el vehículo y yo era chiquito, entonces yo metía las manos así donde llegara para ensuciarme. Tocaba algo así dentro del carro y me ensuciaba las manos y ya me sentía hombre, ¿no? Como que esto es un trabajo para dos hombres, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles todavía viven en mi memoria después de tantos años, no tanto, pero unos años. Entonces, es que cuando papá está cerca, de alguna manera los hijos normalmente estamos siempre observando. De ahí el dicho de que el hijo emula al padre o el hijo imita al padre, ¿no? Lastimosamente, algunos hombres piensan que tener una relación amistosa con sus hijos de alguna manera disminuye el respeto o, o pone en riesgo el honor que van a recibir de sus hijos. Amado, nada más lejos que ellos. Nada más lejos. Yo me crié en una familia donde había muchos machotes. De un lado de mi familia había muchos machotes, machotes, machotes. ¿Y qué sucede, amado? De alguna manera era como que casi un pecado. Encima de eso hay que agregarle el elemento religiosidad que estaba presente en algunos de los hogares de mi familia, donde jugar pelota con los hijos era pecado, ¿no? O ir a la playa a bañar con los muchachos era pecado. Es decir, era un ambiente bien, yo no tenía eso en mi casa éramos diferentes, pero yo veía que eso de alguna manera estaba presente en muchas de las vidas de mis primos y familiares y como que había ese temor de que si el padre de alguna manera reía mucho o chisteaba mucho con su hijo, pues ya no me va a respetar. Bueno, por lo general este tipo de padre mantiene una relación fría y distante con sus hijos. Sus propios hijos, hágame el favor. Usted sabe lo que es que usted tenga hijos, que Dios se los dé, se los regale, y que ya luego usted los tenga así a distancia de vara, como dicen. No, no, quédate ahí. No, no podemos ser amigos. Mire, yo le voy a decir algo. Sus hijos son sus hijos. Sus hijos son sus hijos. Pero usted puede ser amigo de sus hijos sin dejar de ser padre. Sin dejar de ser padre. Este tipo de hombres tienden a tratar a sus hijos como si ellos fueran jefes y sus hijos empleados. Y le truenan dedo y todo así, ¿no? Que te dije yo y qué importa, ¿no? Esos no vinieron hoy. La única relación que tienen estos padres con sus hijos es por medio de regaños o disciplinas y se sienten empoderados cuando ellos mandan y yo dije y punto. Ese yo dije y punto. Eso es una bomba de tiempo. Entonces, sienten temor de sonreír, son inseguros, padres inseguros, nunca se sientan a un hijo sobre su falda o sus rodillas porque Dios libre. Tienen temor hasta de jugar con sus hijos
Y todo esto es muy triste, hermano. La mayoría de los niños que luego crecen y se rebelan provienen de este tipo de hogares. No siempre, pero generalmente. Y generalmente un padre amoroso es respetado por sus hijos. Si el padre es amoroso, aunque no haya quizás lo que se necesita en la familia, aunque haya carencia, los padres van a amar a ese padre, los hijos van a amar a ese padre, porque es amoroso. Mientras que yo he visto que los padres que son severos, sus hijos delante de ellos aparentan obedecer, pero tienden a ser rebeldes. ¿Por qué? Porque no aman a sus padres, sino que tienen miedo de sus padres. Este es el peor caso. Ya cuando un niño llega a ese lugar o a ese punto en la vida, es un trauma casi irreversible. Solo Cristo puede hacer la obra. Ahora, el ejemplo de Jesús era un hombre fuerte, Jesús era severo. Jesús confrontaba, yo diría que hasta de una forma valiente, el pecado y la hipocresía. Sin embargo, Jesús amaba a los niños. Y no solamente él amaba a los niños amaban a Jesús. Los niños se acercaban a Jesús. No existe un solo caso en la Biblia, un solo relato, donde veamos a un niño faltarle respeto a Jesús. Dios le dio a los padres, escuche bien, papá, de los que están aquí. Dios te dio la tarea de educar a tus hijos en sus caminos. Usted puede enseñarles, como decía antes, ciencias, matemáticas. Usted puede enseñarles acerca de la vida, pero si no les enseña cómo servir al Señor, usted está chueco. ¿Entiende la palabra chueco, no? Le faltan 10 para el peso, dirían en El Salvador. Puerto Rico dirían está incompleto. Cuando Dios entregó la ley a su pueblo, quiero que vea esto, le dijo a los padres que la enseñaran a sus hijos. De ahí el verso 6 y 7 de Deuteronomio. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La frase sobre tu corazón habla de que estarán atesoradas en tu interior. Y de ese tesoro que tú cargas en tu corazón, de ahí tú vas a abrir ese tesoro y vas a alimentar, vas a enriquecer la vida de tus hijos. Verso 7 dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y el acostarte y cuando te levantes. La idea aquí es una idea integral. En todo momento el padre será responsable de que su hijo atesore en su corazón la palabra de Dios. La iglesia, los pastores, los maestros, ciertamente existimos para ayudar a las familias, pero la influencia más poderosa que pueda haber sobre tu hijo no es la del pastor, ni es la de un maestro de escuela bíblica, es la de papá. Es la influencia que recibe en tu casa. Veamos algunos ejemplos de padres que supieron dar precisamente buen ejemplo a sus hijos y los resultados que estos tuvieron. Le invito a que me acompañe a Primera de Reyes, capítulo 9. Esa era la introducción. Primera de Reyes, capítulo 9. Ahí vamos a estar la próxima hora y media compartiendo. Es que como yo no soy papá, pues yo no tengo prisa. Algunos están mirando, pastor, el juego de España es a las 12. Y los estoy chequeando. En lo que usted la busca, deja ver cuántos están en Facebook. Primer ejemplo es el ejemplo de David a su hijo Salomón. Primera de Reyes 9:4. Voy a tratar de explicar esto lo más que pueda. Escuche bien esto. Dios le está hablando a Salomón y le dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, ¿cómo anduvo David? En integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. ¿Qué estatutos y qué decretos? Los que acabamos de leer en el Deuteronomio capítulo 6. Mire la versión Dios habla hoy como dice. Ahora bien, si te comportas en mi presencia como lo hizo David, tu padre, con un corazón intachable y recto. Wow. O sea, ¿por qué Dios tiene que traer a la memoria
¿Por qué Dios tiene que mencionarle a Salomón la figura de su padre? ¿Por qué Dios tiene que usar a David como referencia de lo que es un padre para que Salomón comprenda la integridad del mensaje, la importancia de su misión? Y note cómo Dios precisamente usa el comportamiento de David como una referencia, hermano. Y le dice a Salomón, ese es el ejemplo que yo quiero que tú continúes. La pregunta que yo me hago aquí es, ¿será posible que en ausencia mía Dios pueda decirle a mi hijo, como tu papá, así yo quiero que tú te portes? I'm just asking. Y la pregunta que todo padre debe de hacerse en este momento es, ¿será mi ejemplo algo que mis hijos puedan imitar? Otra pregunta, ¿me gustaría a mí que mis hijos sigan mi ejemplo de cómo se debe de servir al Señor? David evidentemente fue un buen ejemplo para su hijo. De hecho, Dios está avalando, Dios está enfatizando. Al hablar con Salomón, Dios es el que trae el tema de David. Y Dios le está diciendo, y estoy seguro de que usted también, amado, puede llegar a ser ese padre que Dios use como referencia para que en ausencia suya, sus hijos puedan seguir sus pisadas. Ahora, el buen ejemplo de David le dio seguridad, le dio firmeza, le dio continuidad al ministerio de Salomón. Cuando usted va siempre en Primera de Reyes, capítulo 9, el siguiente versículo dice, y entonces yo confirmaré para siempre tu dinastía en Israel, Salomón, de acuerdo a la promesa que le hice a David tu papá, cuando le aseguré que siempre gobernaría un descendiente de él en el trono de Israel. Yo no sé si usted alcanza de hacer la línea que yo quiero trazar aquí. David, ya muerto, todavía su testimonio hablaba de lo que era un buen padre y ejemplo para Salomón. Y lo único que Salomón tendría que hacer para asegurar su éxito en el gobierno, en lo que Dios le había entregado, en la tarea que tenía que llevar a cabo, era imitar el ejemplo de papá. Sencillo, pero ¡boh! Usted sabe lo que es que Dios le diga a un hijo tuyo, no, mira, lo único que tú tienes que hacer es lo que hacía tu papá. Veo algunos por ahí, así como, se quedaron como que. Y muchas veces vemos que la conducta de los hijos, amados, no es otra cosa que producto de la influencia de sus padres. Hay un famoso dicho que ustedes todos lo saben, monkey see, monkey do. Yo lo hago, lo haces tú. Esa es la versión boricua. Monkey see, monkey do, yo lo hago, lo haces tú. Bueno, ¿y ese muchacho por qué era así? Alguien dijo, no lo dije yo, solo lo repito, lo puede googlear. Alguien dijo, no hay malos hijos, hay malos padres. Está fuerte eso, ¿verdad que sí? Por eso es que no vienen mucho el Día de los Padres. Son bromas. Mire, por medio de un estudio que se realizó, y esto lo compartió el hermano Isaías en una ocasión que predicó acá, dos familias en Estados Unidos, una fue la familia de Max Jukes y la otra fue la familia de Jonathan Edwards. Se hizo un estudio que reflejaba la profundidad de la influencia del ejemplo que tienen los padres sobre sus hijos. Max era un hombre no creyente y de muy mala reputación. Para colmo, se casó con una mujer que era igual que él. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, el estudio dice que de los 1,200 descendientes de la familia de Max, 310 llegaron a ser mendigos. Recuerde, ellos eran malos. 1,200, 310 mendigos. O mendigos, no sé cómo lo dicen algunos. 440 enfermaron a causa de su estilo de vida pecaminoso. 130 terminaron en la cárcel. 7 por asesinato.
Más de 100 se convirtieron en alcohólicos. 60 de ellos fueron ladrones. 190 prostitutas. Solo 20 de ellos tuvieron un oficio digno de 1200 y 10 de ellos aprendieron dicho oficio en la cárcel. El mismo estudio decía que de Jonathan Edwards era un hombre temeroso de Dios, piadoso, y se casó con una mujer que amaba más a Dios que a Jonathan. Una mujer piadosa. 300 de sus descendientes llegaron a ser ministros, misioneros y profesores de teología. Más de 100 fueron profesores de universidades. Más de 100 se convirtieron en abogados. 30 fueron jueces. 60 médicos. Más de 60 llegaron a ser autores de libros. 14 de ellos se convirtieron en rectores de universidades. Muchos tuvieron éxito en los negocios y 4 fueron funcionarios del gobierno. Evidentemente, la familia de los Hughes fueron ejemplo de mala conducta para sus hijos, mientras que la familia de Jonathan Edwards fue ejemplo de buena conducta para sus descendientes. Por eso el tema de hoy, el poder del ejemplo de un padre. Preguntémonos una vez más, ¿qué clase de ejemplo estamos dando como padres a nuestros hijos? Y de hecho, el ejemplo de David sobre la vida de Salomón hizo que se convirtiera, amado, en rey de Israel. No sé si usted puede trazar la línea. Isaí, que fue el papá de David, hizo un buen trabajo. Hizo un buen trabajo. Y David aprendió lo que le enseñaron, bien aprendido. Y lo que hizo fue que transmitió, le heredó esa herencia o ese tesoro a su hijo Salomón. Y Salomón llegó a ser rey de Israel. Y que llegase, en este caso Salomón, a ser reconocido como el hombre con más sabiduría sobre la faz de la tierra, después de Jesucristo. No fue perfecto y el que le entiende. Por eso el poder de un buen ejemplo, Padre. El segundo ejemplo que yo quiero ver con ustedes es el ejemplo de un hombre llamado Amasías. Amasías fue el papá de Usías. Vaya conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo número 4. Segunda de Crónicas 26:4. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Mire, todo padre, iglesia, porque el mensaje es para todos de alguna manera ejercemos influencia sobre los demás. Pero todo padre debe de medir sus acciones delante de sus hijos. Yo todos los años repito muchas cosas, algunas que se me olvidan y otras es que quiero repetírselas. De que me vienen a la memoria y son ejemplos de cuando nosotros nos encontrábamos algo así. Digo nosotros porque éramos 7 en la casa, 5, mamá y papá. Y nos encontrados. No era que es del vecinito que lo dejó mal parqueado, no, encontrado. Un muñequito, pongamos un soldadito, un carrito. Y lo cogíamos y buen niño. Y llegábamos a la casa y el viejo veía que llegábamos con eso. ¿Y dónde tú sacaste eso? No, que yo me lo encontré tirado. ¿Y dónde se lo encontró tirado? En tal, pues vaya y póngalo allí. Eso no es suyo. Y así nos criaron. El poder del ejemplo. Claro, cuando yo fui desarrollándome y creciéndome, que hice cosas malas que no aprendí, no tuve ejemplo de ninguno de ellos en casa, hice cosas malas porque todos hacemos cosas malas. Pero cuando seguí creciendo y madurando, estas cosas que yo pensé que eran chiquilladas, estaban en mi corazón. Y comencé a caminar los caminos del Señor y empezó a aflorar todo ese tesoro que estaba en mí, que me había servido, pero que estaba oculto. Y que ahora en Cristo, en el desarrollo, en el conocimiento, en el estudio, en el crecimiento y la madurez espiritual, empecé a desarrollar y a reconocer. Yo decía, oh, es que eran principios universales
de lo que es tener respeto, o tener temor de Dios, o tener, es decir, todo lo que nosotros hagamos. Mire, yo quizás aquí, pero en casa de seguro o en mi familia, en alguna manera he sido mal ejemplo. Yo no le puedo ir a tapar el cielo con la mano. Aquí me esfuerzo por ser el mejor ejemplo para sus hijos. Algunos de ellos, y yo voy y los saludo. Y si puedo, les doy un medio abrazo, porque a veces hincan, no les niego. Dios te bendiga. Entran así enfunchados. Y yo digo, bueno, yo tuve esa edad. Y tú sabes, uno se pone así medio imprudente. Y se supone que yo, que soy el viejo, pues entienda. Ellos no van a entender estas cosas, ¿verdad? Pero usted hágalo, porque eso va a llegar el momento que va a ejercer un ejemplo en usted, en ellos. Y el día de mañana ellos van a tener la edad de nosotros y se van a creer jóvenes como nosotros, pero se van a dar cuenta que son viejos porque van a ver otros chiquitos que los van a tratar a ellos como ellos nos trataban a nosotros. Y se van a acordar, oh, ahora yo sé cuando venía así para la iglesia y el pastor me trataba de sacar una sonrisa. A veces lo logro, a veces no. Pero todo padre debe de medir sus acciones, iglesia. Mira, debemos de esforzarnos por hacer el bien. Delante de tus hijos, esfuérzate al doble. El mayor legado que el padre puede dejar a sus hijos es un ejemplo de servicio, un ejemplo de integridad delante de Dios, hermano. Mira cómo dice otra versión en el versículo 4 que leí hace un momento. Usías hizo lo agradable al Señor, tal como hizo su papá Amasías. Monkey see, monkey do. Yo lo hago, lo haces tú. Porque cuando nuestra conducta agrada a Dios, podemos estar confiados en que estamos dando un buen ejemplo a nuestros hijos. Comprendan o no comprendan, un día van a crecer. Y los hijos sufren menos cuando el padre abre el surco, digamos, por decirlo de alguna manera, del buen ejemplo con el proceder de la vida, ilustrando, enseñando, demostrando a sus hijos, así es como se vive. Así es como se trata a una dama, a una mujer, una señorita. Se le abre la puerta. Así es como usted se desplaza en público. Usted dice buenos días por educación, no para que le respondan. ¿No? Todo ese tipo de cosas, hermano. Por eso alguien dijo que no fue el pastor, lo googlea y lo repito 2 veces. No hay malos hijos, hay malos padres. Hay malos padres que no enseñaron a sus hijos que cuando usted llega a un lugar, usted saluda. ¿Cierto o no es cierto? Se fueron los amenes al piso. Que cuando usted ve a una persona adulta, usted le demuestra respeto. Y si no, pues llévelo al baño y dele consejería. Usted sabe lo que tiene que hacer para que aprendan a enderezarse, hermanos. Porque el hijo sufre menos cuando el padre está dando el buen ejemplo. Y porque los hijos tienden a imitar al padre. Veamos las palabras de Jesús, lo vemos en Cristo. 45:17 de Juan, Cristo decía frases como esta, posiblemente usted lo haya leído, y él decía, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. La influencia, el carácter reflejado del Padre en la persona de Cristo. Y es evidente, hermanos, que Jesús imitaba al Padre. Es natural, lo más natural es que los hijos deseen ser como papá. Es más, yo le voy a decir una revelación aquí. Vengo fuerte. No es normal que los hijos, no, los varones especialmente, no quieran ser como papá. Así que chequéate por ahí que algo anda chueco. No es normal. No es normal que un hijo varón porque hoy salen también medio, dije varón de los de Esteban, ¿no? Que quiera ser como papá. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo padres ausentes, presentes pero ausentes. Presentes pero ausentes. Y ya luego los hijos no tienen ningún afecto por sus padres. Esfuércese, papá, por ser un padre que acoge a sus hijos bajo sus alas. El buen ejemplo de un padre no solo afecta a su hijo, afecta
Eso puede llegar hasta sus nietos, hermanos. Eso afecta a la próxima generación. Y de hecho es el caso que les voy a demostrar en 2 de Crónicas 27:2. Hay un caso allí. Es que, amado, a veces leemos la Biblia y como no la leemos como con la mente vacía. No le hallamos, tenemos que ser como los de Berea, hay que buscarle esto, hay que esculcarla. Y cuando yo leía y estudiaba esto, está lleno de ejemplos. Yo le pudiera decir aquí, no, seguimos vigilia hasta el 3. Pero hay un ejemplo de un hombre llamado Jotam, y está ahí en la Biblia. Jotam, 2 de Crónicas 27:2. Y dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Uzías, su padre. Ok, pregunto, ¿Uzías era hijo de quién? Amasías. Jotam era nieto de Amasías. Quiere decir que el ejemplo del padre a su hijo le fue transmitido al nieto. Aquí vemos que lo que podríamos llamar una conducta aprendida, eso en psicología le llaman conductas aprendidas, patrones, ¿no? Que se heredan. Jotam era hijo de Uzías, nieto de Amasías. Así es como se rompen, y aquí voy a tocar un tema, aquí para los que después me dan fuerte por internet. No los bloquee, Luis, déjalos que hablen. Me voy a bajar aquí para que me vean bien. Hay un tema que es el tema de las maldiciones generacionales, que por ahí se enseña. Es un disparate, hermano. Le voy a decir por qué. Las maldiciones generacionales no existen en el pueblo de Dios. ¿Okay? O sea, Cristo no está forcejeando con el diablo. Déjame si puedo romper esto, no puedo romperlo. No. Cuando usted vino a Cristo, 2 de Corintios 5:17, dice que tú eres nueva criatura. ¿Okay? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. No importa quiénes sean los predicadores esos famosos, que algunos de ustedes le dan share en Facebook, yo los veo. Son famosos, pero famosos por los disparates que dicen. Y hablan de 3 pasos para romper la maldición y dando la vuelta, ¿a quién se quedará? Y le hablan de que usted tiene que meterse en ayuno y oración. ¿Qué ayuno y oración? Cristo rompió eso ya, hermano. Usted lo que tiene que meterse en ayuno y oración para poder doblegar la carne y someterse al espíritu. No es maldición. Que mi papá era borracho y entonces yo soy borracho y mis hijos es borracho y el nieto mío somos borrachos. Somos 4 generaciones de borrachos. Porque esa es la maldición generacional. Pero tú no eres cristiano. Sí, llevo en la iglesia 2 años, pero esa maldición no. Como el perrito. Mira así como de lado. Eso está chospechocho, diría mi sobrinita. Si usted viene a Cristo, no hay maldición generacional. Escuche bien. Si eso está presente en tu vida, posiblemente es que no seas salvo. No le has entregado tu vida al Señor. Eso es todo. Vimos el ejemplo de Jonathan Edwards, ¿verdad? Lo bueno se pega, lo malo también. Pero cuando usted viene a Cristo, amado, usted es libre de toda maldición generacional, usted es libre de todo. Que en mi familia el cáncer, pues coja el cáncer y mándelo para el infierno, porque Cristo cogió el cáncer y lo venció en la cruz del Calvario. Si me enfermo de cáncer, Cristo es soberano, alabado sea el nombre del Señor. Pero usted no puede estar creyendo esa falacia, hermano. Eso no tiene que ver una cosa con la otra. Y así es como se rompen las maldiciones generacionales. ¿Cómo? Enseñando el bien, enseñando la palabra a sus hijos. Mi abuelo era un mujeriego, era ambicioso. Es más, le voy a decir algo. Aquí está mi hermana de sangre en Cristo. Yo no conozco un tío mío que no fuera borracho del lado de mi papá. ¿Cierto? Todos. Vaya, yo hacía droga con mis tíos del lado de mi papá. Yo bebía con ellos porque era hombrote así, ¿no? Yo no conozco uno. Solamente conozco un Morales, uno nada más. Uno que nunca bebió, nunca fumó,
Nunca le dio problemas a la vieja de mujeres, que sepa. O sea, pero ¿y qué hizo mi papá? Él no estaba en una iglesia con un pastor que le enseñara cosas estas así. Él abrió la Biblia dentro de su fe, de su religión, y comenzó a ver ahí cosas, y eso lo llevó a tomar decisiones. ¿Sabe lo que tuvo que hacer para romper la maldición? Tuvo que mudarse de Ciales, Puerto Rico, a Vega Baja, Puerto Rico, y alejarse de la familia, para que sus hijos no crecieran viendo el mal ejemplo de sus propios tíos. Ahí está mi hermana, mire, la casa así es ella. No sé si me hago entender. No, es que esto nos persigue en la familia. Pues mira, parece firme en el nombre de Jesús y cambia el rumbo de su familia, papá. Parece firme. Y usted tiene que tomar decisiones, porque tu ejemplo es lo que va a hacer que tus hijos el día de mañana sean o no sean como son. Ejemplo de generaciones, amado. El ejemplo precisamente de Amasías a Usías y de Usías a Jotam fue tan fuerte que lo último, este último, dice la Biblia, segunda de Crónicas 27:6, se hizo fuerte porque preparó su camino delante de Jehová. Hágame el favor. Es decir, Jotán, cuando recibió la herencia que recibió de su padre, la cual le había sido transmitida de su abuelo, él tomó riendas en el asunto y dijo: yo también me paro firme y soy el hombre que va a marcar la historia de mi vida y de mi descendencia. Y dice el texto bíblico, se lo acabo de leer, que preparó sus caminos delante de Jehová. Lo traduzco en arroyo habichuela. Jotam se paraba el domingo y decía: aquí todo el mundo va para la iglesia. Se fueron los amenes al piso y mujeres nada más. Porque el buen ejemplo de un padre marcará el futuro de sus hijos. Y no solo de sus hijos, sino también de sus nietos. El buen ejemplo de un padre es lo que trae prosperidad y no pobreza. Es lo que trae bendición y no maldición. Honra y no vergüenza, hermano. Padre que estás aquí, decide hoy cambiar tu rumbo para que el rumbo de tu familia sea cambiado. Termino con un tercer ejemplo, el ejemplo de una madre y padre a la vez. Quise contextualizarlo porque la sociedad que vivimos está un poquito atrofiada, ¿no? Y no quiero que haya una madre de esas que son madre y padre aquí presente y diga: pastor, no hubo nada para mí hoy. La Biblia habla de un ejemplo que todos conocemos y está en segunda de Timoteo 1:5. Y las palabras del gran apóstol Pablo que le escribe a Timoteo. A mí lo que me fascina del texto es quien rescata la historia es Pablo. No es Timoteo, es Pablo quien rescata la historia. Es decir, Pablo estaba empapado con la familia de Timoteo, era un hijo espiritual, lo conocía de tal manera que sabía los datos personales de Timoteo, me hago entender, ¿no? Y dice, escribiendo, trayendo a la memoria, verso 5, 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿En ti quién? Timoteo. La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Repito, Pablo está rescatando de alguna manera para que nosotros hoy día, casi 2000 años después, estemos disfrutando de esto. Wow, qué clase de ejemplo, qué clase de mujer era Loida y Eunice, men. Y usted dirá, ¿y por qué Loida y Eunice? Bueno, vamos a ver. Timoteo era hijo de un padre griego y una madre judía, era híbrido, ¿no? Para que me entienda. Timoteo, su papá era inconverso, no venía a la iglesia. Qué parecido, pura coincidencia. Y su mamá era judía. Y la influencia de ambos sobre la vida de Timoteo fue totalmente contraria. Es decir, es un hogar con una fuerza como paradójica, ¿no? Como que no hace sentido, contrario, parece bien pero hace mal. Entonces, a lo mejor llegaba el día del culto de los niños y después se paraba el papá de Timoteo y decía: no, él se queda hoy conmigo aquí. No, pero el culto se queda aquí, dije yo, y punto, ¿no? Si eso pasa, no, a mí nadie me ha llamado.
Su papá, por ser griego, se cree, los que saben mucho más que yo, que era idólatra, era idólatra. Entonces, Timoteo está en casa viendo a papi, que es un idólatra. A lo mejor tenía estatuillas y todo, no sé, escapularios y rosarios y todas esas cosas, ¿no? Y veía a mami y era una mujer piadosa, que le gustaba estar en el culto y estaba siempre con las hermanas de la iglesia y se involucraba con las ventas pro templo y todo eso, estaba siempre bien activa, ¿no? Y Timoteo tenía esa duda, como que, bueno, ¿y qué hago? Pero había un eslabón que era la abuela. Y no, esto no es una novela, no es para que usted se... Pero yo me atrevo, yo me meto entre las líneas y de alguna manera, y conociendo el contexto de la cultura judía, la mamá, la abuelita, vivía con ellos en la casa. Porque no se menciona pareja de la abuela. Y abandonada no quedaba porque era una mujer que quedaba en desventaja dentro de la sociedad. So, hágase la idea, está Timoteo, su papá inconverso, dame una cerveza, y su mamá piadosa, la última que voy para el culto, y la abuela estaba ahí presente, y me fascina, porque Pablo rescata, repito eso, y al escribir dice, hay un ejemplo en tu vida, Timoteo, hay algo que pasó en tu vida, y le llama fe no fingida, la influencia, el poder del ejemplo. Y Pablo hace énfasis en la fe y el buen ejemplo de dos generaciones antes de Timoteo, su abuela Loida y su madre Eunice. Ambas mujeres eran ejemplo de vida piadosa para Timoteo. Yo siempre digo esto, si el pecador es más fuerte que tú en su pecado, de lo que tú eres en Cristo, te va a arrastrar. Eso es profecía de ojo abierto o crónica de una muerte anunciada. Timoteo tenía el ejemplo de su papá, que posiblemente era malo, pero de alguna manera, por la gracia de Dios, era más fuerte el ejemplo de su mamá y su abuela. Y llegó a convertirse Timoteo en el predicador más influyente de la historia después de Pablo y después de Jesús. ¿Se acuerdan Cristo cuando le escribe en su primera carta de Corintios, capítulo 11, verso 24 al 28, y le dice, yo lo que recibí del Señor Jesús, eso les he entregado? Ve la línea, la herencia, ¿no? Y ahora Pablo dice, Timoteo, hijo mío en la fe. Ve. ¿Lo logra alcanzar? A ver, el poder del ejemplo, hermanos. Mire, usted no sabe, hermanito, algún ancianito o ancianita que esté entre nosotros. Usted no sabe el ejemplo, usted no sabe la influencia que usted pueda estar ejerciendo ahora mismo sobre la vida de uno de estos niños. Usted no sabe. Es más, usted no sabe si ahora mismo hay niños que no están aquí, que evidentemente hoy no vinieron, y están en su casa diciendo o anhelando en su corazón estar aquí. Y le hablo por conocimiento de causa. Niños que le dicen a sus padres que quieren venir al culto. ¿Cierto o no es cierto, hermana? Ella es la directora de los niños. Y uno como pastor dice, caramba, men, si el tipo no fuera tan don jamón, ¿verdad? Y fuera más condescendiente y dejara que por lo menos los hijos vayan a la iglesia, tú sabes. Porque cuando el padre de familia no sirve a Dios, entonces la responsabilidad de conducir a los hijos en los caminos del Señor recae sobre la mujer. El orden de Dios es el siguiente. No se duerma, deme 2 minutos más. La Biblia dice, enseña que el padre es cabeza de Cristo, el hijo. El hijo es cabeza de la mujer. Y la mujer entonces es la cabeza sobre sus hijos, la administradora del hogar. El padre, yo le pongo en unas conferencias que yo enseño, el padre es el CEO, pero la presidenta es la mamá, que es la que está ahí, ¿no? Que es la que los mide y dice, qué grande está el nene, mira para allá cómo está allá. Y la madre es la que es responsable entonces afirmar las palabras. Ahora, si al igual que el papá de Timoteo,
usted siente que ha fallado a la responsabilidad de ser un buen ejemplo para sus hijos, yo le tengo buenas noticias hoy. Dios quiere darte una nueva oportunidad. Wow, pastor, qué revelación más poderosa. Dios quiere darte una nueva oportunidad. Concluyo con esto, concluyo. Una historia dice que una noche un padre oraba al pie de la cama de su hijo, diciendo las siguientes palabras. Perdóname, hijo, vengo arrepentido, decía el papá. No te saludé con una sonrisa por la mañana, sino que te regañé por cepillarte los dientes lentamente. Luego, en el desayuno, estabas emocionado por algo, pero no supe el motivo porque te dije que no hablaras con la boca llena. Al salir para la escuela, me dijiste adiós con tu rostro lleno de alegría, pero yo terminé frunciendo el ceño mientras te decía que te pararas derecho. Más tarde regresaste de la escuela y te critiqué por la manera en que hacías tus tareas. Cuando la pelota con que jugabas cayó sobre las plantas de tu mamá, te grité muy enojada, muchacho, tú no sabes lo que haces. Y recuerdas cuando interrumpiste mi tiempo de lectura, decía el papá, al pie de la cama de su hijo. Entraste al cuarto sigilosamente y yo me molesté tanto que te pedí y te dije, lárgate de aquí ahora, sin escuchar siquiera lo que querías decirme. Mas, sin embargo, tú solo querías abrazarme. Perdóname, hijo. Yo he sido un mal ejemplo del amor de Dios para ti. Descuidé el amor y la misericordia. Por último, hijo mío, quiero que sepas que sé que no me puedes escuchar porque ya te has ido con el Señor. Pero te prometo, hijo mío, que de ahora en adelante viviré de tal manera que mi vida sea de buen ejemplo para tu mamá y tus hermanos. Mañana será diferente. Atentamente, el padre que siempre quisiste y nunca fui. Quizás que esta historia no sea la tuya, pero no estoy seguro de que no pueda llegar a serla. Dios te ha bendecido con tus hijos. ¿Cuántos tienen sus hijos? Y eso debes de vivir eternamente agradecido, hermano. Hoy es que un buen día para cambiar el rumbo, no solo de tu historia, sino de la historia de tus hijos. Si comiste las uvas agrias, ellos no tienen por qué sufrirla de entera. Toma hoy el paso de fe, si es que no lo has hecho ya, y decídete ser el padre que tus hijos un día anhelaron tener. Todos los que somos hijos de Dios podemos decir que tenemos un buen padre. Dios es nuestro padre y nadie nos ha dado mejor ejemplo que Él. Así que reconozcámosle y alegrémonos en saber que ahora podemos llamarle Abba Padre. Que todo padre aquí presente hoy pueda decir que sus hijos al igual puedan decir de Dios Abba Padre. Que puedan decir lo que Pablo le decía a los corintios: ser imitadores de mí como yo de Cristo. A los filipenses Pablo también les escribió diciendo: ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Termino con estas palabras. Un predicador llamado Jackson Brown dijo: vive de tal modo que cuando tus hijos piensen en la justicia y la integridad, piensen en ti, papá. Que nos ayude Dios. Póngase de pies. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.